Sea toda la audiencia bienvenida al Seminario Alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Esta es una actividad organizada por el Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía a través de su área de vinculación con el medio. Este espacio cuenta con el patrocinio de Diplomados del Departamento de Administración FAE-USACH. Actualiza tus conocimientos, súmate al cambio. Postulaciones abiertas en diplomadosusach.cl. Y con el patrocinio de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio a través de su unidad de vínculos con egresados, egresadas y sectores productivos. Esta tarde conversará con nuestra comunidad alumni el destacado economista chileno José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex, profesor titular emérito de la Universidad de Cambridge y profesor titular de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Los intereses de investigación del Dr. Palma se centran en el desarrollo económico de América Latina y Asia Oriental y su integración en la economía mundial, en particular el estudio de estas economías desde el punto de vista de su historia económica, macroeconomía, comercio internacional y finanzas internacionales. Entre sus destacadas contribuciones se encuentra el trabajo sobre la diversidad en la distribución del ingreso entre países, que llevó a Alex Cohen y a Andy Summer a proponer el nuevo índice para medir la desigualdad, denominado el coeficiente de Palma o Palma Ratio, como índice alternativo al tradicional coeficiente de Gini para su medición. El coeficiente de Palma no solo mide la desigualdad en la mitad de la población donde ella se origina, en el 10% más rico y el 40% más pobre, sino también es un indicador mucho más transparente que los índices alternativos como el Gini o TALE. A su vez, es mucho más práctico para el diseño de políticas distributivas. Por esta razón, Doyle y Stiglitz propusieron incluir una meta Palma en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para la Agenda 2030, una meta de un coeficiente Palma igual a 1 para el año 2030. En la actualidad, muchos organismos internacionales como la OCDE miden la desigualdad de esta manera y muchos países la incluyen en sus cuentas nacionales. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas también utiliza este nuevo indicador. Por su parte, el Banco Mundial en su primer Poverty and Shared Prosperity Report del 2016 define un nuevo concepto para medir el cambio en la desigualdad en un país y lo llama Palma Premium. Entre sus múltiples trabajos sobre desindustrialización surgió una nueva forma de entender y medir el síndrome holandés y el concepto de desindustrialización prematura en América Latina y Sudáfrica. Entre sus múltiples actividades académicas, también ha formado parte de 4 grupos de trabajo de la Initiative for Policy Dialogue, IPD, de la Universidad de Columbia, dirigido por Joseph Stiglitz. La liberalización del mercado de capitales, la macroeconomía de los países en desarrollo, la política industrial en los países en desarrollo y desigualdades nacionales en la economía global. También es fundador y miembro del directorio de la Fundación Chilena Red de Estudios para la Profundización Democrática. En 2018 fue invitado por el Journal Development and Change a dar la Distinguished Lecture del año en la conferencia anual de la Asociación de Estudios de Desarrollo. Y en 2020 fue invitado por la Human Development and Capability Association a dar la Amartya Sen Lecture en su conferencia anual en Auckland, Nueva Zelanda. En mayo de 2020, entre los rankings hechos por RePEc en el correspondiente a Number of Downloads through RePEc Service over the past 12 months, weighted by number of authors, los trabajos del Dr. Palma estaban en el 1% más alto del mundo, siendo el más alto entre los miembros de su facultad en Cambridge. Damos a todos y todas la más cordial bienvenida al Seminario Alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Qué es realmente un royalty? El caso de la minería.
Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar conectados en este nuevo seminario Alumni, donde tenemos invitado a nuestro querido doctor, también de la Facultad de Administración y Economía, el doctor José Gabriel Palma. Muchas gracias, profesor, por conectarse. Estamos también conectados con don Raúl Berríos, director del Departamento de Administración, también a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes en este encuentro. Raúl. Muchas gracias, Amelia. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta nueva actividad del Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad de Santiago de Chile. En esta oportunidad tenemos a José Gabriel Palma, uno de nuestros académicos más destacados en la Facultad de Administración y Economía. Es realmente un privilegio no tan solo poder contar con él como colega, sino también poder conversar con un poco más de tiempo, con un poco más de libertad, que lo que muchas veces permite una clase, ¿cierto?, sobre un tema que es fundamental para Chile desde hace mucho tiempo. El doctor Palma lleva mucho tiempo escribiendo, no tan solo, digamos, en artículos científicos, sino también en medios de divulgación local respecto a la importancia de este tema para nuestro país. Y llega, yo diría, en un momento muy particular, en donde el gobierno, estuvimos hace muy poquito con el ministro de Economía, comienza a plantear un nuevo modelo de desarrollo. Y claramente la minería tiene un rol que jugar en aquello, y es por eso que esta visita a nuestro café alumni del Departamento de Administración es completamente oportuna para nosotros y una gran oportunidad para seguir profundizando en este tema y seguir conversando sobre algo que es fundamental para nuestro país. José Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Como saben, lo que vamos a conversar hoy día es sobre el tema del royalty, un tema muy relevante, por supuesto, para una economía como la nuestra, una economía donde, según el Banco Mundial, la renta de los recursos naturales equivalen el año pasado por lo menos al 20% del PIB. Estamos hablando de cifras muy relevantes y una economía donde los recursos para generar nuevas estrategias productivas es fundamental y relacionado con eso. Voy a compartir pantalla para discutir los temas que vamos a ver hoy día. Y lo básico, como dice el título de la presentación, que hay dos temas, dos cosas que son los más fundamentales. Uno es que desde mi perspectiva, el royalty es el ejercicio de un derecho de propiedad. O sea, si los recursos naturales nos pertenecen a todos los chilenos y las chilenas, si eso es de verdad, no es algo escrito en un papel que no vale el papel en el que está escrito, de ser eso de verdad. El royalty no es más que lo que cobraríamos nosotros por el valor de mercado de los recursos naturales en bruto. En el caso de la minería, existe un yacimiento donde hay un mineral en bruto. Y eso nos pertenece a nosotros y no a la minera que lo trabaja, que lo explota. Por lo tanto, es el insumo de esa minera. Y nosotros tenemos, como dueños de ese insumo, tenemos derecho a cobrar un precio de mercado por esos minerales en bruto. Por eso es un ejercicio de derecho de propiedad. Y ahí hay varios temas que vamos a ver en un minuto. Y el segundo, el tema que en una economía como la nuestra, que realmente está necesitada de una nueva estrategia productiva. No veo por dónde van a venir los recursos para financiar esa nueva estrategia productiva, si no son los recursos de un royalty a esos recursos naturales. Por lo tanto, los dos temas fundamentales van a ser eso, o sea, el por qué tenemos el derecho a cobrar y el tema del uso de los recursos naturales, de la renta de los recursos naturales. Para comenzar, tres ideas que van a influir lo que vamos a conversar hoy día. La primera, tomando de Paul Krugman, es que entre todas si uno piensa el desarrollo, especialmente el desarrollo económico y el bienestar, o sea, lo fundamental que está detrás de eso es el crecimiento de la productividad. O sea, lo que realmente nos ha fallado en América Latina y en el caso chileno en los últimos 20 años
es que el crecimiento de la productividad se ha desacelerado. Y eso tiene implicaciones de largo plazo que son fundamentales. O sea, yo como que hago sobresalir esa variable, que es el crecimiento de la productividad, que es donde se generan no solamente los recursos, sino también todo el potencial del desarrollo de una sociedad. La segunda tiene que ver con la famosa idea de las ventajas comparativas. Cuando uno piensa en nuevas estrategias productivas, la pregunta que hace mucho economista inmediatamente, bueno, pero ¿cuál es nuestra estrategia productiva para hacer eso? Y lo que recuerdo es que en una conferencia que le estaba dando el gobernador del Banco Central de Corea, explicando el gran desarrollo de Corea en los últimos 50, 60 años, cuando terminó, un funcionario del Fondo Monetario Internacional le preguntó en forma un poquito insolente, pero como que le dijo como que no entiendo, o sea, todo lo que usted dice, ¿cuál es la ventaja comparativa? ¿Cuál es la ventaja comparativa de Corea? Y la respuesta del gobernador del Banco de Corea fue genial. Para mí es realmente algo, muestra que alguien que entiende economía. La respuesta de él fue muy simple. Dijo, la ventaja comparativa de Corea fue hacer lo que se nos dio la gana, pero lo que hacíamos, lo hacíamos bien. O sea, cuando uno quiere hacer una nueva estrategia productiva en el caso nuestro, por ejemplo, una que industrialice las materias primas, una que dé toda la prioridad a lo verde, que digitalice nuestra economía. Bueno, esos nuevos motores de crecimiento de la productividad, bueno, depende de nosotros si lo hacemos bien o no. O sea, si nosotros somos capaces de generar ventaja comparativa en esas áreas o no. O sea, no es algo que esté así estático, algo que esté dado así como por la naturaleza, sino es algo que es autoconstruido por uno mismo. Y la última idea es que, aquí tomando de un gran artista de Islandia, que de los mejores, para mí, los mejores artistas que existen hoy día en el mundo, que artistas visuales, que tomando una frase de él y dando la vuelta, yo creo que lo que caracteriza mucho lo que ha pasado en teoría económica en Chile, especialmente en el diseño de política económica, desde el retorno a la democracia hasta ahora por lo menos, es que hay mucha falta de imaginación en términos de política económica. O sea, pensando en estos años, la única excepción que confirmaría la regla fueron los controles de capital que hizo el Banco Central chileno en los 90, lo que ideó Ricardo French Davis con Saller en el Banco Central. Eso fue como algo innovativo, algo arriesgado y que funcionó y que nos salvó de las crisis económicas, crisis financieras que tuvieron prácticamente todos los países de América Latina y del Asia en los 90. O sea, lo que ha faltado es eso, o sea, como que realmente no se permiten pensamientos que no han sido pensados. O sea, todo lo que podría ser como una visión, un ajuste, una política económica un poco más innovativa, casi se rechaza de partida. Y eso yo creo que tiene efecto. O sea, hay que abrir la imaginación en materia de política económica. Y eso yo creo que es fundamental. Ahora, en lo que vamos a hablar hoy día, como les decía, que en los royalty hay tres temas fundamentales y que están los tres interconectados. El primero es, bueno, ¿quién es el dueño de los recursos naturales? Claro, si somos nosotros, existe todo el derecho a cobrar un royalty. Si los recursos naturales son de las mineras, de los que tienen los derechos de agua, los derechos de pesca, todos los que se han ido apropiando de los derechos, a pesar que la Constitución actual dice claramente que los recursos naturales son de todos los chilenos y chilenas, en la práctica es algo bastante etéreo, no tiene mayor sustancia en la realidad. Pero si los dueños de los recursos naturales somos realmente nosotros. Entonces, de ahí viene todo el fundamento del royalty. El segundo problema que no hay que minimizar es que una cosa es decir, por ejemplo, en la caso de la minería del cobre, que vamos a cobrar un valor de mercado por los minerales en bruto, que son nuestros, y que son los que
explotan las mineras. Porque esos minerales en bruto no se transan mayormente en el mercado. Entonces, hay distintas formas de medirlo que son más, o sea, si uno quiere saber cuánto vale un kilo de cobre fino, bueno, es bastante fácil saberlo. Saber cuánto vale un kilo de cobre fino incrustado en una roca es un poco más complicado. Eso no significa que no sea posible, pero ya es un tema más controversial, hay distintas metodologías, y desde ese punto de vista es un tema que no hay que minimizar su dificultad. Y el tercero, como les decía, es que ¿qué hacer con los recursos naturales? Perdón, con la renta de los recursos naturales. Porque ese es un tema que ha estado bastante ausente en el debate del royalty en Chile. Como que, fantástico para el gasto público, pero bueno, ¿cuál gasto público? Vamos a invertirlo, vamos a gastarlo en consumo corriente, vamos a invertirlo en capital humano, vamos a invertirlo en infraestructura, en telecomunicaciones. O sea, el tema de qué hacer si se cobra un royalty, qué hacer con los recursos que genera el royalty, no es un tema menor. Y yo creo que, y para mí es un fundamental. Entonces, como les decía, partamos por el punto 1, es quién es el dueño de los recursos naturales. De ese punto de vista, la Academia de la Lengua, que parece que entiende más de economía que algunos de mis colegas, tiene una definición del royalty que es fantástica, muy breve, muy específica y que va a la médula del asunto. Según la Academia de la Lengua, el royalty es lo que se le paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo. Lo que se le paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo. Ahora, si nosotros somos los dueños de los recursos naturales, somos los propietarios de ese derecho. ¿Y cuánto nos debería pagar la minera o la empresa del agua, en el caso del agua, de la lluvia o la pesquera, en el caso de las cuotas pesqueras? O sea, ¿cuánto nos debe pagar el que va a explotar a esos recursos naturales que nos pertenecen a nosotros por el permiso para ejercerlo? Permiso para ejercer el derecho, que es el derecho a explotar esos recursos naturales. Ahora, como todo el mundo sabe, la actual Constitución aparentemente es muy clara en eso. La actual Constitución lo dice absolutamente blanco y negro, que todos los chilenos y las chilenas somos dueños de los recursos naturales. Eso fue aprobado en una elección un tanto rara, pero fue aprobado en el año 80 y la Constitución partió en ese momento. Sin embargo, pasó un año y el 81, que era entonces ministro de Minería, José Piñera, sacó la famosa ley de las concesiones plenas, que contradecía completamente lo que hacía la Constitución. Pero en esa época ese tipo de sutilezas no eran muy relevantes. Y las concesiones plenas dice que sí, nosotros somos los dueños y las dueñas de los recursos naturales, pero se los cedemos a perpetuidad y en su totalidad a quien haga una petición de esos derechos naturales. Eso es contradiciendo el espíritu y la letra de la Constitución. Sin embargo, eso no solamente se hizo el año 81, sino es lo que rige hasta hoy día. Entonces aquí hay un tema que, como ustedes saben, en el proyecto nuevo de la Constitución, un gran debate al respecto, que se llegó a muy poco acuerdo, qué hacer con los permisos que existen en este momento. Era bastante fácil decir qué hacer de aquí para adelante, pero ¿qué hacemos con las concesiones plenas que existen hasta ahora? Es un tema fundamental. Y no es casualidad que el proyecto royalty de este gobierno, cuando lo mandó al Parlamento, dice que va a cobrar un royalty de tanto, pero que lo va a llamar impuesto. Y esa triquiñuela legal es fundamental, porque si lo hubiera llamado royalty, las mineras podrían llevar ese proyecto al Tribunal Constitucional para que lo declare inconstitucional. Porque si las concesiones plenas son plenas, bueno, ¿qué derecho tiene un gobierno de cobrar royalty por algo que de hecho le pertenece a las mineras?
Entonces este gobierno se saca el problema diciendo que a pesar que llama el royalty un royalty, en realidad no es royalty sino impuesto. Y por lo tanto todo gobierno tiene derecho a colocar impuestos si es que son aprobados por el Parlamento y sale la ley de presupuesto. Pero lo interesante es que yo creo que es el único país del mundo en que se hace un proyecto royalty y la primera línea dice, este es un royalty, pero en realidad no es royalty, sino impuesto. Lo vamos a llamar royalty porque tenemos ganas de llamarlo royalty, pero en realidad no es royalty, sino impuesto. Y eso está en el proyecto de ley que está hoy día en el Parlamento que viene este gobierno. Y la razón es esa. ¿Qué hacemos? Porque hay un problema ahí constitucional en el limbo, que es el problema de la propiedad de los recursos naturales, por un lado, social, y por otro lado, con concesiones plenas. O sea, cómo compatibilizar esas dos cosas que son obviamente contradictorias. Y el último tema en este sentido es que yo siempre he insistido en este punto, hace mucho tiempo, este punto así fundamental, digamos, de filosofía política, que en Chile, no solamente en Chile, sino en la ideología neoliberal, hay una dicotomía respecto a la propiedad privada. Por un lado, si la propiedad privada es individual, todo el mundo sabemos, sagrada, intocable, etcétera, etcétera. O sea, eso es absoluto. Pero si la propiedad privada es social, como en el caso de los recursos naturales, pareciera que es un concepto distinto, como pasó al 81 con las concesiones plenas. O sea, pareciera que la propiedad cuando es social se puede deshacer sin ningún problema, pero si la misma propiedad, en vez de ser social, es privada, pasa a tener un estatus de absolutamente sagrada. Y eso, bueno, en realidad no es nuevo en nuestra historia. O sea, cuando Chile se independizó, los primeros gobiernos firmaron un tratado, como todo el mundo sabe, con los pueblos originarios. Y en el caso de los que vivían en el sur, de que se reconocía que las tierras al sur del Biobío pertenecían a los pueblos que vivían ahí. Y pasaron 10, 15 años y otro gobierno dijo, ¿sabe qué más? Eso se acabó. Ese tratado se dejó de lado y se tomaron las tierras que habían sido reconocidas como de propiedad social o colectiva de los pueblos que vivían ahí. O sea, eso de que la propiedad social es una cosa y la propiedad privada es otra, a pesar que los dos es propiedad, es algo que es bastante interesante. Y en ese sentido hay que reconocer de que esa ambivalencia es muy parte de nuestra cultura y en el caso ahora de nuestra ideología, de la ideología dominante, que esa distinción entre propiedad privada individual y social. Ahora, el punto, al final de cuentas, es muy simple. Imagínense una mina que tiene una ley de mineral del 1%. Entonces, cada vez que una minera saca una roca de 1 tonelada, en esa tonelada de roca, si es mineralizada, van 10 kilos de cobre fino. Y los subproductos que hay en esa roca mineralizada, el molibdeno, el helenio, el selenio, etc. Ahora, entonces, determinar cuánto vamos a cobrar por esos 10 kilos de cobre fino incrustados en esa roca y por el molibdeno y otros subproductos en esa roca, es un tema, como les decía, que es solucionable, pero no es casi por definición un tema controversial. ¿Qué metodología usar? Y ahí el punto que es importante es hablar, que lo que yo hablo, que buscar mucho más el precio de eficiencia, porque además hay muchas externalidades asociadas a la actividad de los recursos naturales. Y como sabemos, la mano invisible no es muy capaz de internalizar en los precios la externalidad de la actividad productiva. Por lo tanto, ahí también hay un rol del gobierno a través de, normalmente se hace impuesto y transferencia, en este caso sería a través del nivel del royalty,
internalizar las externalidades, porque una actividad minera puede ser contaminante, puede usar agua en lugares donde el agua es de una escasez muy alta, entonces impacta la actividad económica de otras personas. Además impacta a las poblaciones que normalmente vivían en las áreas donde está esa actividad minera, que en el caso del litio es muy claro. Entonces, ahí hay dos temas. Uno, cuál es el precio mercado de eficiencia, y otro es cómo hacer ese precio mercado más un precio de eficiencia en el sentido de internalizar las actividades. Pero aquí el tema central es el tema de que el royalty es básicamente cobrar por ese mineral en bruto, en el caso de las mineras. Porque ese es el insumo de las mineras. Igual que la TAM, el insumo de la TAM fundamental es el combustible para los aviones, o una empresa constructora es el cemento para los edificios. Bueno, para una minera el insumo es el mineral en bruto que extrae del yacimiento. O para una empresa del agua es el agua de la lluvia y el agua de los deshielos que se apropia y distribuye, bueno, en el caso de que se reconozca que eso es propiedad social. Bueno, ¿cómo valoramos un litro de agua cuando es un litro de agua que desde hielo de la nieve? Pero ese es el insumo principal de las empresas que explotan recursos naturales. Y por lo tanto, es muy raro que en nuestra economía nadie se extraña que la TAM pague por su combustible o que una constructora pague por su cemento, pero hay tanto que, incluidos colegas, que se extrañan de que uno quiera de que una minera pague por su insumo, que es el mineral en bruto, o una empresa del agua pague por su insumo, que nos pertenece a nosotros, que es un litro de agua de lluvia o de deshielo, o que una pesquera pague por su insumo, que es el acceso a las cuotas pesqueras que puede explotar. Y en ese sentido, quiero insistir algo que ya mencioné, es que el royalty nunca ha sido un impuesto. Es de las grandes confusiones que hay, de que yo sé que ya dije que este actual gobierno, cuando mandó el royalty al Parlamento, dice que es un royalty, pero en realidad es un impuesto. Ellos saben exactamente lo que están diciendo. O sea, ellos entienden que el royalty no es un impuesto, en teoría, en lógica, pero que por restricciones jurídicas chilenas o lo llaman impuesto o entran en problemas constitucionales complicados que obviamente quieren evitar. Y en ese sentido, Confucio tenía mucha razón cuando decía que cuando las palabras pierden su sentido, la gente pierde su libertad. O sea, es importante que a los conceptos, en el caso de economía, tanto como cualquier otro y si no más, es que cuando hablemos de un concepto económico, le demos el nombre adecuado, un punto de vista teórico, analítico, lógico y práctico. O sea, esa confusión es algo que no ayuda a nadie. Y esa confusión cayó Cochilco, o sea, cuando la Cámara de Diputados hace un par de años aprobó un proyecto de ley de un royalty, que lo hacía en forma bastante bien, vamos a verlo en unos minutos, en el sentido que, o sea, podemos decir, usted puede o no estar de acuerdo con el nivel que lo fijaron, pero la metodología que usaron para fijarla, para mí, es la metodología adecuada, porcentaje de la renta. Porque los 10 kilos de cobre fino que están incrustados en la roca, su valor depende del valor de 10 kilos de cobre fino cuando ya están separados de la roca y se pueden vender en los mercados internacionales. Por lo tanto, hacerlo como porcentaje de la venta, a diferencia de porcentaje de las utilidades, por ejemplo, porque todo el mundo sabe que los balances corporativos hoy día son bastante realistas mágicos, por lo tanto, lo que dice al final un balance como que lo que yo no es una utilidad es algo bastante, digamos, casi opcional, pero el punto no es un punto teórico, o sea, lo que vale los 10 kilos de cobre fino en una roca, incrustado en la roca, es un porcentaje de lo que vale los 10 kilos de cobre fino una vez que están separados de esa roca. Y en ese sentido hasta el Financial Times cayó en esa trampa. Y el Financial Times sacó una columna que yo le escribí al director y todas las disculpas al caso, que usaba la cifra de Cochilco, las que mezclan los impuestos que paga las mineras como cualquier otra empresa en Chile,
impuesto a la utilidad, impuesto, todos los impuestos que paga una empresa, y le sumaban el royalty como si fuera otro impuesto, lo cual no tiene, nadie va a decir que el combustible que compra la TAM es un impuesto que paga la TAM, es el costo de un insumo. En el caso del royalty es lo mismo, es el costo del insumo. En fin, entonces ese es el punto primero. ¿Quién es el dueño de los recursos naturales del país? Y esto nos lleva entonces al segundo punto, que es cómo vamos a cobrar por eso, esos recursos naturales en bruto, que son el insumo para las empresas que lo explotan. El gran debate es cuánto se cobra. Una cosa obvia sería, por supuesto, licitar los recursos naturales. Imagínense que en el caso de la ley de pesca, la famosa ley Longueira, en vez de habérselo regalado a 5 empresas pesqueras, se hubieran licitado en el mercado. Entonces, el precio de eficiencia, dejando de lado el problema de las externalidades, sería el mayor postor. Lo mismo con el agua. Los derechos de agua, en la mayor parte de los países parecidos en el mundo, se licitan, no se regalan. Entonces, si uno puede licitar los recursos naturales, ahí es una forma, bueno, ahí el mercado decide. Después el gobierno suma impuestos y transferencias para introducir las externalidades. Pero en el fondo, eso es lo que nos dice el mercado. El problema es que, ¿qué hacemos con lo que ya está en explotación? No podemos decirle a la BHP, oiga, vamos a licitar los derechos de explotación de la escondida, porque claro, ahí queda, se imagina el conflicto político que queda. Entonces el punto es cómo fijarle el precio a los recursos naturales, que es más difícil licitar porque ya fueron dados en concesiones además plenas, la de José Piñera, que eso es un problema complicado legal. En el caso del litio, Corfo ha hecho negociaciones mejores, pero igual hay que repensarlas. Y ahí el camino a seguir fue lo que nos dio Santa María y Balmaceda. Santa María y Balmaceda, como ustedes saben, después de la Guerra del Pacífico, el salitre se entregó parecido a las privatizaciones que se hicieron en los 80 en Chile, se regaló por nada a una persona con absoluta corrupción, pero dejando el punto de lado, el punto era que ya estaban en manos de un empresario británico, por lo menos los yacimientos más importantes, y ahí entonces había que decir, bueno, ¿cómo le cobramos el royalty? Y primero Santa María, después Balmaceda, le colocaron un royalty específico, pero en términos simples, lo que hicieron fue cobrarle el equivalente a 1/3 del valor de las rentas. 1/3 del valor de las ventas. Eso fue el royalty al salitre. Y eso fue lo que el proyecto de la Cámara de Diputados, aquí dice la ley en el Senado, porque ahí pasó al Senado, pero este es el proyecto de la Cámara de Diputados, decidió esta relación entre precio y porcentaje del valor de las ventas. O sea, la Cámara de Diputados siguió en la misma metodología de Balmaceda y de Santa María y Balmaceda, que es cobrar un porcentaje de las ventas. Y eso tiene mucha razón, porque los 10 kilos de cobre fino que están en la tonelada de roca que sale de la mina con una ley de mineral del 1%, esos 10 kilos de cobre incrustados en esa roca y los subproductos incrustados en esa roca, su valor es una proporción del precio final del cobre y de los subproductos, del molibdeno, etc. O sea, el problema es el porcentaje. Vamos a cobrar un 20%, un 30%, un 40%, depende. Y una idea de la Cámara de Diputados, que es muy razonable, es que el porcentaje tiene que ver con el precio del cobre. A mayor precio del cobre, el porcentaje de las ventas que se le cobra a la minera por esos 10 kilos de cobre fino incrustado en la roca, es un porcentaje más alto
del valor de las ventas, y a menor valor es un porcentaje menor. Básicamente empieza a subir cuando el precio del dólar, perdón, el precio del cobre pasa de $2 la libra. Y ahí era el minuto cuando salió la ley de la Cámara y pasó al Senado, que ahí la presidenta de la Comisión de Minería del Senado me invitó a participar en la discusión, y por lo tanto ahí ese era el precio era para indicar el precio en ese minuto. El precio cuando era 4.2 o 4.3 de esa época era básicamente el royalty de la Cámara, decía que el 22% de las ventas era equivalente al royalty. Hoy día el precio fluctúa, pero digamos un número redondo está a 3,5, es más o menos un 16-17% de las ventas. Eso es. Ahora, una idea que yo introducí, que desgraciadamente hasta ahora no, a pesar que todo el mundo dice estar de acuerdo, no se ha incorporado incluso en el proyecto de royalty del gobierno actual. Intentaron hacerlo, pero al final en el último minuto lo abandonaron. Es que yo propongo que el royalty tiene que ser cobrado lo que yo llamo como costo fijo. O sea, se le cobra con porcentaje a las ventas, pero la tonelada marginal, el incremento de la producción por un periodo de tiempo se le deja cobrar royalty. O sea, acuérdense que la producción de cobre en Chile, la minera privada está estancada hace 10 años. O sea, hay que generar incentivos para el crecimiento de la producción. El precio alto parece que no es suficiente incentivo. Y por lo tanto, una propuesta que yo hago es que se cobre al precio hoy día, pero la cantidad de ayer. O sea, si una mina produjo 500.000 toneladas el año, digamos, pasado, bueno, este año paga por las 500.000 toneladas al precio hoy día el porcentaje que corresponde, pero si tuvo un incremento de producción, ese incremento de producción por un periodo de años, 3 años, 5 años, hay que discutirlo, no pagan el royalty como incentivo al crecimiento, a la producción. La segunda contribución que yo hice, y que hasta ahora otra vez todo el mundo está de acuerdo, pero la política parece que siempre es más complicada de lo que parece, no se ha logrado aprobar, es que yo insisto que el royalty tiene que tener lo que yo llamo una banda verde. O sea, si se aprobara el proyecto de la Cámara el proyecto como salió de la Cámara de Diputados, que después la Comisión de Minería del Senado y cambió sustancialmente, que es el azul, yo propongo que hubiera un incremento hasta un 20% por falta de esfuerzo en lo verde, de la minera, del cobre o del litio, lo que sea, en el sentido de si usa energías limpias y renovables o energía sucia, si hace esfuerzo para el problema del agua, que generalmente nuestra minería en el norte funciona en áreas donde el agua es un bien demasiado escaso, etc. Y igual un premio, un descuento de hasta un 20% de si se hace un esfuerzo en lo verde. Y eso otra vez para generar incentivos para tener una relación con el medio ambiente un poco más saludable de la que tenemos ahora. Entonces sería decidir cuál es el royalty, cuál es el porcentaje de las ventas y cómo varía con el precio del producto, y ahí subirle un castigo y bajarle un premio a aquellos que hacen esfuerzo o falta de esfuerzo en el primer caso en relación a lo verde. Esa sería una forma de hacer el royalty. Eso es, digamos, el azul es lo que salió de la Cámara de Diputados, y lo de la tonelada marginal que no paga y lo de los verdes son los dos intentos que hice yo de contribuir a esa ley, e incluso a la de ahora de este gobierno, y a pesar de que todo el mundo dice estar de acuerdo, parece que cuesta el paso final de integrarlo ahí a la ley. Ahora, una segunda forma de cobrar el royalty, que eso yo también lo he estado proponiendo hace mucho tiempo, y eso tiene que ver con lo tercero, con el qué hacer con los recursos que genera el royalty. Porque una forma de hacer lo fundamental de esos recursos, que es el uso productivo de las rentas de los recursos naturales. Vamos a ver muy pronto, en unos minutos, que es el tema central, ya que las rentas de los recursos naturales en Chile se usan en forma tan poco productiva,
una forma de hacer lo que se haga inmediatamente en el sector privado es que, en lugar de cobrar el royalty, incentivar a la minera privada que haga un uso efectivo de las rentas de los recursos naturales. Entonces, en ese caso, lo que yo propongo es un royalty, lo que llamo diferenciado. Imagínense, un 30% de las ventas al precio de hoy si se exporta como concentrado. Pero si se exporta como fundido, paga un 20%. Y si se exporta refinado, paga un 10%. Y si se importa ya no solo refinado, sino con valor agregado en manufactura, como alambrón, como cañería, como lo que sea, puede ser exento de impuestos. O sea, el que no hace nada, el porfiado que sigue exportando concentrado, tiene que pagar un royalty alto, pero el que usa la renta de los recursos naturales por hacer la actividad minera sin tener que pagar un royalty alto, y usa esos recursos para hacer una fundición y exporta cobre fundido con un cátodo, eso ya se baja el royalty del 30 al 20. Y si hace el esfuerzo siguiente, que hacer la refinación para pasar del cátodo al ánodo, bueno, ahí ya se le puede bajar otra vez al 10. Y así sucesivamente. O sea, uno puede hacer un royalty diferenciado para incentivar que el sector privado haga el uso eficiente de la renta de los recursos naturales, o puede cobrarle un royalty alto para recuperar esa renta y que sea el sector público el que la use en forma eficiente. O sea, ahí está la alternativa. Uno preferir uno, el otro la otra, según la posición ideológica, según lo que sea, pero hay dos formas distintas de hacer lo mismo. Uno, incentivar que el sector privado lo haga, y otro, que cobrar el royalty alto para que lo haga el sector público. Y hay una tercera forma de hacer royalty, que mirando a los países especialmente asiáticos, pero también los países nórdicos la siguieron, pero hoy día los países asiáticos la siguen, es que hacen un royalty que es mucho más simple que lo que yo he dicho hasta ahora. Por ejemplo, Indonesia sacó hace unos años atrás una ley que dijo: el que quiere exportar recursos naturales de Indonesia, salvo el carbón por un asunto especial, tiene que exportarlo con un mínimo de refinamiento. O sea, si usted quiere exportar cobre de Indonesia, tiene que exportarlo al menos fundido. Simplemente no se permite exportación de cobre concentrado. No se imaginan la herejía que es eso de un punto de vista de la teoría económica. En la práctica ha sido un éxito fantástico. Ahora, la diferencia de Indonesia es que el empresariado nacional de Indonesia está a favor de esa medida, porque por supuesto, cuando se empieza a fundir el cobre, a refinarlo y a manufacturarlo, se generan una cantidad grande de oportunidades de inversión que el empresariado local las aprovecha. Aquí en Chile, si se hiciera eso, el empresariado local, obviamente el gran empresariado estaría bastante en contra. Y una minera que produce en Chile, en Indonesia, en este momento está construyendo una gran refinería en Indonesia, a pesar de que produce más cobre concentrado en Chile que lo que produce en Indonesia, a pesar de que los costos relativos, por estudios que se han hecho, serían probablemente mucho menores en Chile, pero la hacen en Indonesia. ¿Y por qué? Porque en Indonesia hay política industrial. O sea, esa idea de que hacer política industrial asusta al capital extranjero en vez de atraerla, bueno, en este caso es al revés. Esa minera decide hacer la fundición en Indonesia y no en Chile, porque en Indonesia hay política industrial. Si usted quiere exportar el cobre de Indonesia, tiene que fundirlo. Lo mismo lo hace con el níquel, en forma diferente, en la especificidad. Con Indonesia es los grandes productores de níquel del mundo, entonces el níquel es fundamental para la producción de acero, de pasar del hierro al acero. Por lo tanto, un día Indonesia dijo, se prohíbe la exportación de níquel. Y le dijo a las grandes acerías del mundo: ¿usted quiere el níquel nuestro? Fantástico, véngase a producir acero en Indonesia. Y ahí tiene todo el níquel del mundo que usted quiere. Bueno, hoy día Indonesia es el segundo productor de acero más grande del mundo, después de China. Más alto que, por supuesto, Alemania, que toda Europa, más alto que India. El segundo productor más grande o sea, políticas industriales que funcionan. Pero, en fin, ese es un tema que en Chile hay una resistencia
enorme y sabemos que hacer algo así sería políticamente bastante difícil, pero por lo menos para mostrar que existe otra forma de hacer royalty, que es colocar simplemente una barrera a la exportación de, en el caso de Malasia, de madera que no esté procesada, en el caso de Indonesia, de todos los productos naturales fuera del carbón, que no sea procesado, etc. Ahora, ¿cuál es el royalty que propone el actual gobierno en el proyecto de ley? Que no quiero entrar en detalle por tiempo, es básicamente probar aquí la línea azul, que el proyecto de ley de este gobierno, que es básicamente la mitad de lo que, y esto está como porcentaje, ¿cuál sería el aumento de la recaudación pública adicional a lo que ya se recauda vía royalty, el royalty del lago, que como todo el mundo sabe es mínimo? Hay razones, en ese minuto el Senado ya senadores designados, en fin, ¿para qué nos metemos para atrás? Todos sabemos que el nivel del royalty del lago es un nivel bajísimo, entonces, pero igual algo da, y entonces lo que estudia este trabajo del Ministerio de Hacienda es estudiar cuánto es la contribución neta adicional que hace su royalty, y es básicamente la mitad de lo que proponía el amarillo, es lo que proponía el proyecto de la Cámara de Diputados. O sea, al precio de hoy día, más o menos, daría un medio punto porcentual del PIB, que es la mitad de lo que hubiera dado si se hubiera aprobado el proyecto de la Cámara de Diputados. Ahora, y el tercer punto, que es el más digamos, el que más quería discutir, pero el tiempo avanza en forma rápida, es, bueno, ¿qué hacemos con los recursos que se obtienen del royalty? Y aquí el que más nos informa respecto a eso es el análisis de gran economista clásico David Ricardo. Para él, la gran diferencia de su forma de pensar con la de Adam Smith y los otros clásicos, es que hay que hacer una gran diferencia entre las dos componentes del ingreso al capital, las rentas y la utilidad operativa. Para él, el gran defecto de la economía de Adam Smith, y que lo heredó hasta hoy día la economía neoclásica, es que no hace una diferenciación en el uso, o sea, diferencia el origen. Por supuesto, si una empresa gana el doble de lo que quería ganar porque tiene concentración oligopólica de mercado, eso se llama renta también en la teoría económica neoclásica. El punto es que lo que hace Ricardo y el análisis de Ricardo es que distingue, mirando la realidad, de que el uso que se hace de las rentas es distinto del uso que se hace de la utilidad operativa. Básicamente, esto es lo que informa su teoría de la distribución y el crecimiento. Para él, lo básico es que la inversión, el crecimiento, la absorción tecnológica, el cambio tecnológico, el crecimiento de la productividad, vienen de las utilidades operativas. Lo que él analiza es que hay una tendencia en su época, y que se crea hasta hoy día, de que la renta de los recursos naturales, la renta de la concentración de mercado, las rentas financieras, o sea, toda aquella parte del capital que se origina por ser renta, tiende a tener un uso menos productivo. La segunda vuelta que se hace con esos recursos, los que vienen de utilidad operativa tienden a tener un uso más productivo en términos de inversión, de crecimiento de la productividad, etcétera, que aquellos ingresos que vienen de las rentas. Y lo otro que analiza Ricardo, y esto es realmente original, porque es algo que la economía neoclásica ha olvidado, y que yo creo que es fundamental para entender lo que pasa en Chile y lo que pasa en el resto del mundo hoy día, Estados Unidos, Europa, mundo desarrollado, etcétera, es que en una economía que es desregulada y con el Estado subsidiario, lo que pasa es que existe una tendencia a redistribuir el ingreso dentro del capital de utilidades a rentas, de utilidad operativa a renta. O sea, si uno mira en el largo plazo, lo que ve
es que se tiende el ingreso que va al capital, el porcentaje que se genera en rentas va creciendo como porcentaje del total del ingreso capital, y el porcentaje que se va apropiando el capital como utilidades operativas va cayendo. Ahora, y eso tiene una implicancia bastante grande, porque si el uso de esos recursos que vienen de utilidad operativa son más productivos que los que vienen de la renta, a medida que la distribución del ingreso dentro del capital se mueve de utilidad operativa a renta, por supuesto tiene un impacto en el monto de inversión que se hace, en la absorción tecnológica, en el crecimiento de la productividad. O sea, para dar solo un ejemplo, o sea, en Estados Unidos, hoy día, si la distribución del ingreso fuese la misma que había cuando fue elegido Reagan en el año 80, antes de la reforma neoliberal, si la distribución del ingreso fuera la misma, el 1% más rico en Estados Unidos ganaría $2 billones menos de lo que gana, porque esos 2 billones es solo porque ha subido su porcentaje del ingreso. O sea, si el porcentaje del 1% fuese el mismo que tenía cuando Reagan, por lo tanto su ingreso hubiera subido proporcional al resto de la sociedad, hoy día ganarían $2 billones menos de lo que ganan. 2 billones. Estamos hablando además del PIB de Brasil. ¿Okay? Y Estados Unidos será grande, pero un 1% no es tan grande en ese total. Ahora, el otro lado de la medalla, el ricardiano. Si uno mira la inversión en Estados Unidos, si la inversión en Estados Unidos fuera la misma como porcentaje del PIB que era cuando fue elegido Reagan, hoy día Estados Unidos invertiría $1 billón más de lo que invierte. Entonces, ¿cuál es la combinación? Que el 1% por incremento de las rentas, que ha llevado al incremento de la desigualdad en Estados Unidos, gana 2 billones más, invierte 1 billón menos. O sea, mientras más alto el porcentaje del ingreso que va a los grupos altos, cuando el origen de eso es renta, menos de eso se destina a uso productivo. O sea, el 1% gana 2 billones más, pero la inversión en Estados Unidos como porcentaje del PIB es 1 billón menos de lo que había si todo hubiera seguido en distribución de ingresos y en porcentaje de inversión como porcentaje del PIB, que es la que había en términos cuando fue elegido Reagan. ¿Okay? O sea, el ejemplo ya no puede ser más claro de lo que tenía Ricardo en mente. Ahora, el problema es de que sí es cierto esa tendencia, en el largo plazo, lo que los economistas llaman la steady state, es que las utilidades operativas se van a jibarizar, los salarios se van a estancar y que la tajada del león va a ir a la renta. Y eso va a tener un efecto muy importante en que va a caer la inversión, como en el caso le decía Estados Unidos, por lo menos como porcentaje del PIB, y el crecimiento de la productividad. O sea, Estados Unidos, el crecimiento de la productividad de 50 hasta el 80 fue de 2,7, del 80 hasta hoy día apenas pasa del 1. ¿Okay? Ahora, en ese sentido, bueno, y si miramos a Alemania, lo mismo, etcétera. Si me da tiempo, voy a volver a eso. Entonces, es interesante que Ricardo, a diferencia de Smith, de Marx y de los clásicos de su época, él tenía, a excepción de Malthus, por supuesto, él tenía una visión mucho más pesimista del funcionamiento de una economía de mercado si esto es desregulada, porque iba a tener esa tendencia a transferir ingresos de utilidad operativa a renta y por lo tanto del total de los ingresos del capital, una proporción menor iba a dirigirse y a usarse en forma productiva, a inversión, a absorción tecnológica, a crecimiento de la productividad. En ese sentido, para decirlo en términos bien, digamos, coloquiales, la idea de Ricardo es que las rentas fáciles generan élites que son flojas. Yo lo trato de poner un poco más diplomático y digo que básicamente rentas fáciles no generan élite schumpeteriana. Y ahí, al que se interese este punto, en el último número del trimestre económico, hay un paper mío, si van al website del trimestre económico, ahí está en el último número un paper mío que se baja sin tener que pagar, es gratis, y que básicamente estudia este punto en América Latina y en el caso chileno. Es como que las rentas fáciles no generan élite schumpeteriana. O sea, eran élite que son, como decía Ricardo, las que
invierten poco, absorben poca tecnología, crecimiento de la productividad. Bueno, en Chile 15 años estamos en cero, prácticamente cero. ¿Okay? Ahora, ahí hay un tema analítico que no hay tiempo para ver, es como que para Ricardo el cambio tecnológico y el comercio internacional podría ayudar en eso. Ahora pasemos a Chile y desgraciadamente el tiempo vuela, pero ojalá me den unos minutos más. ¿Y cuál es la característica de la economía chilena? Si uno mira la economía chilena del 50 hasta ahora, y yo paro el 19 para no entrar a la cosa de la pandemia, etc. Si miramos los dos grandes sectores de la economía chilena, el sector recursos naturales, agricultura y minería, y el sector servicios y construcción. Tenemos esto, lo primero, que la economía chilena, lo que yo llamo una economía dual. ¿Por qué? Porque hay un sector que es agricultura y minería que genera todo el crecimiento de la productividad y nada del crecimiento del empleo. Y hay otro sector que es servicio y construcción que genera todo el empleo pero nada de productividad. O sea, tenemos un gran sector de la economía que genera, el único que genera productividad y no genera empleo, y hay otro gran sector de la economía que genera mucho empleo, pero no genera crecimiento de la productividad. O sea, el crecimiento del empleo del sector servicios y construcción es más del doble el crecimiento de la población chilena, o sea, con razón empieza a escasear mano de obra barata. En ese sentido, somos una economía dual. Ahora, el problema de ser economía dual es que como tenemos un solo motor de crecimiento de la productividad, que es el sector recursos naturales, el sector agricultura y minería, ¿qué pasó en Chile? Por un periodo de 40 años que partió con el principio del gobierno de Frei Montalva hasta más o menos principios de los 2000, el crecimiento de la productividad del sector recursos primario, por así llamarlo, era bastante alto, más de un 5% al año. El punto que se estancó. O sea, que el asunto es que el modelo extractivo, cuando uno entra a un modelo extractivo como cualquier modelo y estrategia productiva, hay un nicho que permite crecer, hay un espacio de crecimiento. Pero si uno insiste en ese tipo de cosas y sigue en el más de lo mismo, llega un momento que ya topa techo, ya el modelo extractivo en Chile ya ha dado todo lo que podía dar, y hace bastante tiempo que ya dio todo lo que podía dar, entonces el único motor de crecimiento de la productividad en Chile, ese se estancó. Y como el otro gran sector de la seguía generando empleo, pero no productividad, el crecimiento de la productividad en Chile cayó de 3,9 en el periodo de oro del 86 al 98, a 2,4 del 98 al 2008, y a 0,4 del 2008 al 19, y ha seguido cayendo, y ahora, como le digo, en los últimos 15 años está prácticamente en cero. O sea, lo que pasó en Chile es que nos falló nuestro motor de crecimiento. Y el punto es que, ¿y por qué nos falló el motor de crecimiento? Por el más de lo mismo. Porque entramos a un modelo productivo, entramos a una estrategia productiva y seguimos insistiendo de ella más allá de cuando esa estrategia ya dio todo lo que puede dar. El paso siguiente era redefinir esa estrategia productiva, lo que hicieron los países nórdicos, lo que hicieron los países asiáticos, lo que hicieron los países que han tenido éxito en su desarrollo económico basado en recursos naturales, es que han ido reactualizando su estrategia productiva a medida que su estrategia productiva va tomando techo, va dando lo que ya da. Es como tener un software y que uno no lo actualiza nunca. Claro, queda obsoleto. O sea, lo que nos pasó a nosotros es que nos quedamos pegados en el modelo extractivo más allá de lo que ese modelo podía seguir dando, podía seguir siendo un motor de crecimiento de la productividad. Y las cifras aquí ya no pueden ser más claras, ya no pueden ser más obvias. O sea, y como ya le decía, la producción de cobre incluso está estancada en términos de cantidad. Segundo, y por eso la participación chilena en el mercado mundial de cobre cayó un 40%, que era al principio de los 2000, cuando se desaceleró, hoy día es 27%. Y además, no solamente eso, sino que lo que producimos cobre es cada vez más primario. O sea, si el año 90 el 12% de las exportaciones eran concentrados, hoy día es la mitad. Y se calcula que para el año 2030 va a ser 3/4 del total de exportación.
O sea, en lugar de ir hacia adelante, en agregar valor agregado a nuestra exportación de cobre, incluso vamos para atrás. Cada vez el concentrado es un porcentaje mayor del total de nuestras exportaciones. Y ahora, ¿y qué fue lo que pasó? Si uno mira los dos sectores importantes de la economía chilena, o sea, si uno mira el motor de crecimiento, agricultura y minería, y si uno ve las brechas productivas con Estados Unidos, o sea, el año 80, cualquiera sea la brecha productiva, se lo llamo, por ejemplo, Estados Unidos, la productividad del trabajador promedio en agricultura y minería era 3 veces la chilena, bueno, eso lo llamo 1/100. Por lo tanto, si los gráficos van hacia arriba, quiere decir que Chile se acerca a esa frontera productiva. Si van para abajo, se aleja. Y podemos entender qué pasó en el periodo de gran crecimiento, el periodo del 86 al 98. Primero fue la agricultura, la que tuvo un gran cerrado de brecha, un gran crecimiento de la productividad, mucho más alto que el de los países avanzados, y fuimos cerrando brecha. Y después fue la minería. Cuando la agricultura topó techo, fue la minería y topó techo. Ahora, ¿qué pasó en esos dos platós? ¿Por qué la cerrada de brecha productiva no continuó y no continuó hacia arriba? Porque este era el minuto donde había que pasar de la agricultura a la agroindustria, y este era el minuto donde había que pasar del concentrado al menos al fundido, y el fundido al refinado, y después del refinado al alambrón. Pero porque seguimos insistiendo en el más de lo mismo, seguimos insistiendo en el mismo producto primario agrícola y seguimos insistiendo en el mismo producto primario de la minería, el crecimiento de la productividad no solamente no siguió cerrando brechas, sino que incluso empezó a bajar. Y este es un punto importante, muy rápido, que esto no es nuevo. Eso mismo pasó en el periodo sustitutivo de importaciones. Si uno mira el periodo del 50 hasta el 73, que fue el periodo sustitutivo más fuerte que hubo en Chile, hubo una gran cerrada de brecha con Estados Unidos de la productividad de nuestra manufactura. Abandonamos a los productos primarios, pero ese es otro problema. Pero la manufactura, que era donde pusimos todos los huevos en ese canasto, hubo un gran crecimiento de la productividad y una gran cerrada de brecha de la productividad con la frontera. Pero igual en los años 60 eso se estancó y empezó a bajar. ¿Por qué? Porque en los 60 era el minuto donde había que empezar a racionalizar los subsidios, había que empezar a abrir la economía, primero por lo menos a los países vecinos y después a la economía internacional, donde había que racionalizar la manufactura que se hacía. Pero seguimos con el más de lo mismo, seguimos con las mismas políticas, seguimos haciendo las sustitución de importaciones de la misma forma que lo hemos hecho antes, cuando ya ese tipo de hacer cosas ya había topado techo. Y por lo tanto se desaceleró la economía, etc. O sea, lo que pasó en Chile después, en el periodo extractivo, en el fondo no es tan distinto lo que pasó en Chile en el periodo anterior. Lo que pasa es que en uno pasó en la manufactura y en otro pasó en los productos primarios. Pero el problema es el mismo, fue la incapacidad de reactualizarnos, fue la dificultad de cuando una estrategia productiva topaba techo, reactualizarla y pasar al paso siguiente. Y cuando eso topara techo, reactualizarla y pasarla al siguiente. La sustitución de importaciones, había que racionalizar los subsidios, racionalizar la matriz productiva, empezar a abrir ese sector a la economía mundial. En el caso de los extractivos, hay que empezar a agregarle valor. Pero en ninguno de los dos, o sea, nos quedamos pegados en el más de lo mismo, cuando ese más de lo mismo pasó a ser productivo. Entonces, lo básico hoy día en Chile es, hay que generar nuevos motores de crecimiento de la productividad. Ahora, el problema es que generar el procesamiento de las materias primas es muy intensivo en capital, y como son productos homogéneos, una barra de cobre, el 99% pureza chilena o peruana o donde sea, es una barra de cobre con 99% pureza, o sea, el producto homogéneo. ¿Qué pasa a los productos homogéneos? Que sus mercados son mucho más competitivos y por lo tanto ahí hay utilidad operativa pero no hay renta, y además son capital intensivos. O sea, miremos por ejemplo Australia o los países nórdicos que se han industrializado en materia prima, tienen una inversión por trabajador que es 3, 4 o 5 veces la chilena. En Chile se invierten $7.000 más o menos por trabajador por año, que eso es más que el resto de América Latina, pero eso es otro cuento, 7.000, bueno, Australia es el 28, Noruega 39, pero todos los países que se han industrializado en materia prima lo han hecho con una alta,
tienen que meterse en tecnologías que son relativamente conocidas, pero intensivas en capital. De hecho, invierten más por trabajador que Singapur o Corea, que son países que se especializan en exportar productos de alto conocimiento. O sea, el procesar materia prima, especialmente la minería, es más intensiva en capital incluso que exportar productos intensivos en conocimiento. Entonces, si uno mira la economía mundial, lo que tenemos hoy día es que si toda la economía mundial, está el crecimiento del empleo y está el crecimiento de la productividad. Y es el promedio mundial. O sea, del año 80 hasta el 18, la economía mundial creció en empleo más o menos 1,7 y en productividad 1,7. Los dos números son los mismos por casualidad. O sea, suma los dos, significa que la economía mundial en este periodo creció a 3,5% promedio. Y como tenemos el promedio mundial, hay 4 cuadrantes. El primer cuadrante son los países que su crecimiento en el empleo es menor que el mundial, promedio mundial, y productividad también es menor que el promedio mundial, el cuadrante 1, donde nadie quiere estar. ¿Y quiénes están ahí? Todos los países desarrollados. Hoy día lo deberíamos llamar casi países geriátricos. Son países que no son capaces de generar ni empleo ni productividad como el promedio mundial. En el cuadrante 2, gran crecimiento del empleo, pero poco o nada crecimiento de la productividad. ¿Quiénes están? Todos los latinoamericanos. Nos hicimos dueños del cuadrante 2. Gran crecimiento de empleo, mínimo crecimiento. Claro, Chile está más arriba, pero todavía está dentro de ese cuadrante. O sea, y el promedio de América Latina, el crecimiento de la productividad del 80 al 2018, prácticamente cero. ¿Y quiénes están en el cuadrante 3? Los que generan empleo y productividad. Son los puros asiáticos. La segunda generación, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam, la primera generación, Corea, Taiwán, Singapur, y ahí está Vietnam, India y la China. O sea, claramente todo el mundo quiere estar en el cuadrante 3, pero uno no es capaz de hacer ni uno ni lo otro. Nosotros somos capaces de hacer solo una cosa, que es generar empleo, y lo único que son capaces de caminar y masticar chicle, como dirían los norteamericanos, al mismo tiempo son los asiáticos. Ahora, y la característica de nuestra América Latina es que cuando, miren Chile, cuando un país se pone las pilas y empieza a crecer, si separamos el 1980-18 de Chile, lo separamos en 3 periodos, 80-86, 86-98 y 98-18, tenemos que partimos de muy bajo el cuadrante 2, porque en ese minuto, a pesar que se generaba empleo, había un crecimiento negativo. Los primeros 10 años del modelo de los Chicago Boys, hubo una caída del crecimiento de la productividad. Pero después de la crisis del 82, del 86 hasta el 98, cuando nos pusimos las pilas, pasamos a cuadrante 3. Chile fue capaz de generar empleo y productividad a un nivel parecido a Vietnam, un nivel incluso mayor a Corea en cuanto a empleo, Corea, Taiwán y Singapur, y mayor que Malasia, Tailandia e Indonesia. El punto es que no fuimos capaces de mantenernos en el cuadrante 2. Volvimos a casa, por así decirlo. Hay como una especie de atracción gravitacional en los países de América Latina, porque Chile no es el único que ha pasado el 2 por un periodo y después ha vuelto. Pero esta es la característica nuestra. Nosotros, por el quedarnos pegados en el más de lo mismo, porque esto no es un problema solo chileno, es toda América Latina, y seguir metido en un modelo atractivo cuando ya pasó, ya dio lo que podía dar, vamos a seguir metidos en una situación en la cual sí generamos empleo, servicios de construcción son capaces de generar empleo, o sea, y como son los únicos que generan empleo en Chile, cuando empezó el modelo 73, el empleo en servicio de construcción era menos de la mitad del total de empleo en Chile. Hoy día está por el 85%. El problema es que empleo en construcción no tiene mucho potencial de generar crecimiento de la productividad. El secreto, por así decirlo, del Asia, es que tanto servicios como commodity, como manufactura, generan productividad de empleo. Generan las dos cosas. Y aquí me queda un gran tema, que es el tema distributivo, pero dejémoslo para la discusión en caso de que alguien lo pregunte, porque si no ya el tiempo sería... No, pero si quiere, puede seguir un poquito más. No sé si... Sí, digamos, echémosle la culpa al tiempo que perdimos con el problema del micrófono. Entonces, muy rápido. Una cosa que es interesante aquí es que si uno mira la distribución mercado, o sea, la distribución antes y después de impuestos y transferencias, lo que ha caracterizado a los países desarrollados desde la reforma neoliberal hasta ahora
es que han tenido un incremento de desigualdad fantástico en desigualdad de mercado. Por supuesto, pues la corrige con impuestos y transferencias. Pero si uno compara a Alemania con Chile, básicamente hoy día Alemania es más desigual en distribución mercado, la que nace en la actividad productiva, es más desigual que la chilena. Bueno, un milímetro, pero igual. En los finales de los 70 era un tercio menos. Ahora usted me dice, bueno, pero ya, ellos sean latinoamericanos, lo que yo llamo que ellos sean latinoamericanizados. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el royalty? Bueno, lo que tiene que ver es lo siguiente. Si uno mira Alemania y ve las dos distribuciones, la mercado, que es la que ya mostramos, la azul, y esta es la distribución de ingreso disponible. O sea, es la distribución del ingreso después de impuestos y transferencias. Y tengo que, desgraciadamente, usar el Gini porque como los datos no son en deciles, no puedo usar el índice mío. Pero usemos el Gini. Y entonces la diferencia de los dos es el esfuerzo redistributivo que hace Alemania para bajar su distribución del ingreso de un Gini mayor de 50 en el mercado ante impuestos y transferencias a un Gini de 30 después de impuestos y transferencias. O sea, lo mejora en casi la mitad. Pero miren Corea. Corea llega al mismo 30. Corea llega a la misma distribución final de ingreso disponible que Alemania. Pero mire la diferencia. Corea, para llegar al 30 en ingreso disponible, apenas tiene que hacer un esfuerzo distributivo mínimo. Alemania gasta 25% del PIB en hacer esto. 25% del PIB en seguridad social, incluido educación y salud, gratis. 25% del PIB. Imagínense el impacto que eso tiene en el resto de la economía. Mientras que Corea hace un esfuerzo distributivo incluso menor que nosotros. Entonces, si uno quiere mejorar la distribución del ingreso, un gran tema en Chile, todo el mundo parece pensar de que lo que tenemos que hacer es bajar el verde, hacer lo que hace la socialdemocracia europea, meterle más y más plata a la seguridad social, o sea, más y más impuestos y más transferencias, cosa de mejorar con impuestos y transferencias el desastre de desigualdad que genera el mercado. Es bajar y bajar el verde, pero olvidándose del azul. Pero hay otra forma de hacerla, que es la forma coreana. Igual se compara Brasil con Corea. Brasil hace más esfuerzo distributivo que Corea, pero mira dónde termina Brasil y mira dónde termina Corea. Por lo tanto, hay otra alternativa, que es mejorar la distribución del ingreso mercado, en el mercado. Y eso es lo que necesitamos para cambiar de estrategia productiva. Mientras seguimos con el más de lo mismo, con un crecimiento de la productividad de cero, con una apropiación privada de la renta de los recursos naturales y un uso no productivo de la renta de los recursos naturales, bueno, vamos a seguir con la distribución del ingreso que tenemos mercado. O sea, acuérdense que en Chile el 10% más rico se lleva ante impuestos y transferencias el 60% del ingreso, el 60%. En Corea, el 10% más rico se lleva menos de la mitad de eso. Y eso, acuérdense, son élites empresariales de las más eficientes que han existido en la historia del capitalismo. Aquí están los aquí están los Samsung y los Hyundai, y aquí están los que ustedes conocen. O sea, entonces, cuando uno quiere mejorar la distribución del ingreso, la única forma sostenible de hacerlo es la coreana. La forma alemana, por supuesto, mejor que nada. Pero el problema es que cuando uno termina como en Alemania gastando el 25% del PIB, 25% del PIB, en cosas distributivas, claro, al final todo el resto de las cosas empiezan a fallar. O sea, desde la inversión, o sea, en fin, el desastre de Alemania. Cuando tenía una distribución del ingreso un tercio mejor que la chilena, invertía el 30% del PIB y el crecimiento de la productividad era entre casi 5% al año. Cuando terminó como Chile, el crecimiento de la productividad es cero y la inversión como porcentaje del PIB es 20%. O sea, se latinoamericanizó o sea, ese es el efecto que han tenido las reformas neoliberales en los países desarrollados. No es que los mercados laborales nuestros se hayan europeizado, es que los mercados laborales de Europa se han latinoamericanizado. Y hoy día Estados Unidos tiene peor distribución del ingreso al mercado que México, Europa que tiene mejor, no solo Alemania, Suecia, Francia tiene peor distribución del ingreso al mercado que Chile.
Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. O sea, el uso productivo de las rentas de los recursos naturales es la única forma que tenemos de salir del pantano. Tenemos que reformular nuestra estrategia productiva, y yo sugiero industrializando la materia prima, tomando lo verde en forma seria, o sea, la energía limpia y sustentable, la agricultura más orgánica, etcétera, y la digitalización de nuestra economía. O sea, esos son los motores de desarrollo de la productividad que yo sugiero, otros podrán sugerir otros. Pero el punto es que la única forma de financiar ese cambio de estrategia productiva es con el uso productivo de la renta de los recursos naturales. Y en economías desreguladas, Estado subsidiario, esos recursos, esa renta de los recursos naturales se van a seguir usando en forma no productiva. Ricardo lo dijo y hasta hoy día sigue siendo cierto. Entonces lo que hay que asegurar es el uso productivo de esa renta, ya sea con un royalty y después el Estado que lo use en forma productiva, ese es otro punto, o si no un royalty diferenciado para forzar al sector privado a que lo haga. Pero sin un cambio de estrategia productiva y sin el uso productivo de las rentas para financiar ese cambio de estrategia productiva, vamos a seguir en el pantano. Vamos a seguir con la distribución del ingreso que tenemos, con la única posibilidad de mejorarla, metiéndole más subsidios, a diferencia de poder meterse una nueva estrategia productiva que es mucho más igualitaria, mayor crecimiento de la productividad, con mejores salarios, va a tener una dinámica distinta. Y por lo tanto siempre habrá un rol para la seguridad social, pero va a ser un rol relativamente menor, a diferencia del alemán. Por lo tanto, acuérdense, el punto fundamental son tres cosas. Uno, que en el dueño de los recursos naturales somos nosotros. Segundo, ¿cuánto cobramos? No es problema menor. Yo sugiero tres formas, hay otras. Y tercero, lo fundamental es el uso productivo de esos recursos, de su renta de los recursos naturales. Si no, vamos a seguir en el pantano y después no nos quejemos. Gracias y perdón por el tiempo. Muchas gracias, Gabriel. Excelente presentación, muy completa y al mismo tiempo, digamos, muy elocuente respecto del camino que hemos llevado, cómo las historias se repiten, lamentablemente, y también muy inspiradora para ver cómo corregir el rumbo y qué acciones tomar. También tomando en cuenta otras experiencias más allá de la socialdemocracia europea que hasta ahora pareciera ser que han sido como un referente, pero vale la pena también mirar otras opciones de desarrollo para lograr los mismos objetivos, que finalmente pareciera ser que estamos relativamente de acuerdo en el objetivo, pero no necesariamente en la manera de llegar a ello. Amelia, ¿tenemos preguntas en la audiencia? Por el momento no. Estamos esperando que puedan iniciar sus preguntas. Sí, no sé si tú me gustaría preguntar, Gabriel, respecto de, bueno, hay dos precursores significativos que están hoy día moviendo las políticas públicas en el mundo. Tú bien mencionabas lo que tiene que ver con la economía verde, ¿cierto? Poder incorporar objetivos de desarrollo sustentable. Y lo otro tiene que ver con los crecientes procesos de automatización y robotización de las funciones productivas. Cuestión en la que Chile poco a poco, quizás muy lentamente, ha comenzado a introducirse. Y ahí quería consultarte cómo evalúas tú las características de nuestro mercado laboral para poder entrar o sea, en el fondo, si es que vamos a cobrar ese royalty, vamos a reinvertir en proyectos que, digamos, nos generen más capital, ¿cómo deberíamos enfrentar los problemas que tenemos hoy día con nuestra fuerza de trabajo? Precarizada, poco especializada y en general con poco nivel de especialización para los temas que pareciera ser que son tan necesarios en el sector productivo, no tan solo en la minería, sino en todos los sectores productivos del país. Mira, grandes temas. En lo verde, yo soy un convencido que lo fundamental, bueno, no necesito decir la urgencia de hacer algo en lo verde, o sea, es obvio. O sea, estamos en una situación muy cerca de un punto de no retorno y por lo tanto hay que tomar lo verde en serio. Pero uno tiende a pensar lo verde como un problema. Que yo no puedo usar plástico, que yo no puedo usar esto, que yo no puedo usar este otro y no puedo hacer esto. Lo que hay que pensar, hay que recalibrar lo que uno piensa lo verde
de problema en solución. O sea, lo verde es el gran nuevo motor de crecimiento de la productividad que existe en el mundo. O sea, toda la transformación de la energía sucia en limpia y renovable va a generar un crecimiento de la productividad fantástico. Y ya está generando. Todo el movimiento de la agricultura de hoy día, con los pesticidas cancerígenos y con todo el resto de las químicos, o sea, una agricultura un poco más orgánica, va también a generar un gran crecimiento de la productividad. Y eso en Chile además hay que tomarlo en serio, porque una de las cosas que tuvo la pandemia fue que generó mucho conciencia del problema alimenticio, de la calidad de los alimentos aquí en Europa y en Estados Unidos. O sea, no sé cuánto tiempo vamos a poder seguir exportando salmones con 1.400 veces más antibióticos que uno de Noruega. O sea, yo creo que ahí o sea, hay que hacer algo, y hasta ahora en Chile se hace poco. Pero el moverse hacia lo verde es uno de los grandes motores de crecimiento de la productividad. O sea, hay que ver eso como la gran oportunidad que tenemos. Además es necesaria, pero además nos da una gran oportunidad de crecimiento. Y por supuesto tú mencionas la robotización. Pero aquí en el caso de la fuerza laboral, yo ahí, digamos, quiero decir lo siguiente. Déjame partir por lo que invertimos en investigación y desarrollo, y ahí nos pasamos a lo laboral. Si tú miras en Chile, la inversión en investigación y desarrollo es apenas 0.3% del PIB. En Corea e Israel son 4,5%. O sea, Chile hoy día invierte el 2% de lo que invierte Corea en investigación y desarrollo. Y todo el mundo está de acuerdo que hay que subirlo. Pero no olvidamos que en la actual estrategia productiva extractiva, yo no me he encontrado con nadie que ha querido hacer algo en Chile, una actividad productiva, y que no ha podido por falta de capital humano, que no ha podido por falta de conocimiento. O sea, esa inversión mínima en investigación y desarrollo, de alguna forma, ha sido suficiente para el modelo extractivo. Y al menos que cambiemos el modelo hacia una estrategia con más intensiva en conocimiento, la investigación en desarrollo en Chile no va a subir. O sea, el 0.3% del PIB que se invierte en Chile en investigación y desarrollo, 2/3 lo hace el Estado. O sea, el sector privado en Corea el 80% lo hace en Chile apenas 1/3. O sea, no solamente invertimos en total 0.3, sino el sector privado en Chile invierte 0.1 del PIB en investigación y desarrollo. Ahora, y uno dice, ¿por qué? Porque son así o son así, lo que quieran, pero además porque esta estrategia productiva como que no requiere más que eso. Ya con eso funciona. Alcanza. Entonces, a menos que generemos la necesidad, yo creo que eso no va a cambiar. Yo creo que eso, ahora voy a tu pregunta, yo creo que también es relevante para el mercado del trabajo. O sea, no vamos a cambiar de fundamental las características del mercado del trabajo, o sea, mejorar la educación, el entrenamiento, bajar toda la precariedad del trabajo, subir toda la formalidad del trabajo. O sea, no vamos a hacer las transformaciones del mercado laboral que necesitemos para tener un mercado laboral mucho más adecuado hacia nuevas estrategias productivas, hacia el desarrollo del cambio tecnológico, a menos que queremos la necesidad de tener un mercado laboral con esas características. Mientras vamos a seguir en el modelo actual, del cual el sector servicio y construcción tiene esa oferta bastante limitada de trabajo barato, poco calificado, y si no, bueno, se abre la inmigración y llegan más trabajadores para rellenar ese nicho del mercado del trabajo, y el crecimiento del empleo en el sector servicio y construcción va a seguir haciendo 2 hasta 3 veces el crecimiento de la población. Por lo tanto, tenemos un sector que absorbe un tipo de mano de obra, el cual, claro, si fuese más de un nivel más alto de calificación, ayudaría, pero no ha sido un estorbo ni para el crecimiento de los servicios ni la construcción. Y como el sector materia prima, el que genera productividad, o generaba productividad, no requiere crecimiento del empleo, entonces, bueno, no se ve afectado por eso. Entonces aquí yo creo esa famosa frase de que la necesidad crea el órgano, yo creo que en economía funciona. O sea, no vamos a invertir más en investigación y desarrollo, ni vamos a hacer las inversiones necesarias
para bajar la precariedad del trabajo, para mejorar los niveles educativos, especialmente primarios en los sectores pobres, no vamos a generar mejores cualificaciones, o sea, no vamos a hacer un esfuerzo real en el mercado laboral para mejorar su calificación y mejorarlo hasta que no haya necesidad de eso. Y esa necesidad solo va a surgir si hacemos un esfuerzo para mejorar y transformar nuestra estrategia productiva. Porque claro, por supuesto, es una transición complicada, porque uno no va a hacer el cambio de la fuerza laboral del día a la mañana. Y a lo mejor hacemos un cambio de estrategia productiva y van a empezar a haber algunos problemas de escasez de algún tipo de maniobra especializada. O sea, hay un problema de transición complicado. Pero yo creo que en economía lo que funciona es que la necesidad genera el orden. O sea, no vamos a subir inversión en investigación y desarrollo hasta que no haya una estrategia productiva que requiera más conocimiento. Y no vamos a invertir más en nuestra fuerza laboral hasta que no haya estrategia productiva que requiera un tipo diferente de mercado laboral. Por lo tanto, ahí está el famoso, el huevo o la gallina. O sea, yo creo que no vamos a partir por mejorar investigación y desarrollo y mejorar el mercado de trabajo. Vamos a partir por empujar una nueva estrategia productiva y rápidamente hacer lo necesario, tanto en investigación y desarrollo como en mercado del trabajo, para responder a los requerimientos de esa nueva estrategia productiva. Yo creo que la causalidad viene por ahí, la necesidad es la que genera el órgano. Si no, yo creo que, o sea, no estoy en contra de que mejoremos la educación primaria hoy día, no estoy en cosas, obvio. O sea, hay que hacer esas cosas de todas maneras, pero yo creo que la necesidad de hacerlo va a ser lo que nos va a forzar a hacerlo. En las dos áreas, en investigación y desarrollo y en nuestro problema del mercado del trabajo. Sí. Gabriel, y en ese sentido, ¿qué rol deberían jugar en la generación de este nuevo modelo de desarrollo los empresarios? Se ha comentado en reiteradas oportunidades que nuestra clase empresarial, digámoslo así, tiene ciertas peculiaridades que la hacen bien particular, son más bien conservadores, tenemos mercados que son bastante oligopólicos. ¿Cómo generar o cómo propiciar un cambio en un contexto que parece bastante rígido y bastante cómodo también con la situación actual? Mira, para mí lo peor que hemos hecho es que la estrategia productiva que hemos seguido los últimos 50 años es una estrategia productiva en que en el fondo se generan muchas rentas fáciles en los recursos naturales, en la concentración oligopólica, en la manipulación de mercado. O sea, hay muchas formas de ganar rentas fáciles. Y por lo tanto podemos llegar a tener un 10% que se apropia del 60% del ingreso con una inversión que no pasa del 20% del PIB. Porque claro, o sea, generar renta no es algo que requiera demasiado inversión o cambio tecnológico. El punto es que yo creo que otra vez ahí la necesidad es la que genera el órgano. O sea, el minuto que nos pongamos serios en el sentido de la competencia, en el sentido de generar mercados que sean realmente competitivos, donde los agentes no sean capaces de manipular, por un lado, todo el mercado y por otro lado, la regulación. O sea, acuérdate de la ley Longueira, o sea, ahí fueron las pesqueras las que escribieron la regulación de la privatización gratis de las cuotas pesqueras. O sea, cuando nos pongamos serios políticamente y en el sentido de regular los mercados, cuando nos pongamos serios en el sentido de que, bueno, hay un royalty, o sea, cuando la forma de ganar ingreso capital sea más por el lado de utilidad operativa que por el lado de las rentas fáciles, yo creo que ese mismo empresariado va a ser capaz de hacerlo. El punto es que no lo va a hacer voluntariamente y se va a oponer a los cambios, pero bueno, ahí está la voluntad popular. O sea, ahí hay que generar formas de forzar el cambio en la estrategia productiva y en la cosa de regular los mercados por el lado de la competencia, por el mercado del trabajo y por el otro lado absorber la renta de los recursos naturales con un royalty o forzarlo al uso productivo de esa renta
yo creo que va a generar dinámica que este empresariado se va a poder subir. O sea, si tú miras el crecimiento de la productividad en sector primario en Chile antes de la desaceleración, era tan alta como los sectores primarios del Asia emergente. O sea, no había diferencia entre el crecimiento de la productividad primaria en Chile y los países ricos en recursos naturales en el Asia, en Indonesia, Malasia, Tailandia. Pero claro, ellos se pasaron a la etapa siguiente y nosotros nos quedamos pegados en el más de lo mismo y entonces se desaceleró. O sea, yo no soy tan pesimista en eso en el sentido práctico. Ahora, político, claro, hemos visto la reticencia al cambio bastante fuerte. O sea, es un problema político que yo no creo que no sean capaces de hacerlo. Ahí lo que falta es la voluntad de alguna forma forzarlo a que lo haga. Hay una pregunta que más o menos, como para redondear todo lo que nos ha expuesto, dice, teniendo Chile recursos mineros importantes, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual se sigue exportando materias primas y no hay inversionistas para apoyar la creación de la industria de productos terminados? Mira, primero recordemos, según los datos del Banco Mundial, no son míos, del Banco Mundial, la renta de los recursos naturales en Chile el año pasado fueron aproximadamente 20% del PIB. 20% del PIB. Los precios altos, la materia prima, lo que... O sea, la renta de los recursos naturales, estamos hablando de una cantidad muy significativa. O sea, que el 10% de la población se lleve el 60% del ingreso, eso no es independiente de que se apropia de la renta de los recursos naturales. Eso es lo fundamental de nuestra desigualdad y de nuestra ineficiencia. Entonces, o sea, estamos hablando de que existe ahí un gran sector de nuestra economía, que son las rentas de los recursos naturales, que hay un problema que puede ser político, ético, lo que sea, quien se apropia de ello, pero hay un problema económico que es distinto, es qué uso se hace de esa renta de los recursos naturales, ya sea que lo haga el sector privado, que lo haga el sector público, lo haga quien sea. O sea, el punto que ricardiano básico es la pregunta, ¿qué pasa con esas rentas de los recursos naturales? Y como decía Ricardo, la tendencia en la economía desregulada, Estado subsidiario, es que el uso de esas rentas de los recursos naturales o cualquier otra renta sea poco productivo. Y en Chile ya no puede ser más obvio. Entonces, para adelante, lo que hay que hacer es forzar al uso productivo de esa renta. Y si no se hace, bueno, sacarlas con un royalty y que le haga el sector público. Ahora, todo el mundo conocemos el sector público que las puede recuperar y usarla para cualquier cosa menos para uso productivo. O sea, no es algo mecánico. O sea, pero de alguna forma, ya sea con un royalty diferenciado que fomente a que el sector privado la use en forma productiva, o con un royalty forzando. O sea, cuando yo discutía y trataba de contribuir a la ley del royalty, primero a la Cámara y después del Senado, yo insistía que en esa ley tenía que decir que al menos 2/3 de ese royalty tenía que ser inversión pública. No podía ser gasto de otro tipo, tenía que ser inversión. O sea, alguna forma hay que, si se va al sector público, hay que forzar que vaya a la inversión pública, educación, salud, infraestructura, comunicaciones, lo que sea, por supuesto, entrenamiento de la fuerza de trabajo, inversión, investigación y desarrollo, etc. Pero ahí está nuestra riqueza, ahí está nuestro potencial de crecimiento, el uso productivo de esa renta. Y lo que pasa es que en una economía, como decía Ricardo hace muchos años, una economía desregulada, la tendencia del mercado es que esas rentas no se usan en forma productiva. Y eso ha sido el caso chileno, ya no puede ser más obvio. Entonces lo que tenemos que hacer de alguna forma, forzarlo, de alguna forma hacer el... Eso es lo que han hecho los países asiáticos, eso es lo que hicieron los países nórdicos. O sea, ahí tampoco pasó por obra y gracia la mano invisible. Ahí pasó porque hubieron gobiernos que empujaron hacia allá, que llevaron a eso. Ahora, hay muchas formas de hacerlo.
En Corea se hizo con el sector privado, en Taiwán se hizo, y Singapur con mucha presencia del sector público. O sea, hay distintas formas de hacerlo. Ahí podemos sentarnos a discutir en forma seria por mucho tiempo para las características chilenas, con el Estado que tenemos y con el sector y la élite empresarial que tenemos, bueno, ¿cuál es la forma más eficiente de hacerla? O sea, ahí yo creo que podríamos discutir mucho, pero el punto hay que hacerlo. ¿Okay? Es que eso tiene que hacer y no va a pasar por sí solo, no va a pasar en forma automática, no va a pasar por obra y gracia de la mano invisible, porque de alguna forma la mano invisible puede asignar recursos más o menos bien para el más de lo mismo, pero nunca ha sido un buen mecanismo para cambios de estrategia productiva. Si uno mira los países asiáticos, los cambios en la estrategia productiva ha sido porque hay un Estado que va dando los empujones. O sea, cuando va pasando de lo extractivo al procesamiento de los recursos naturales, a la industrialización basada en recursos naturales, o de la industrialización de la mano de obra a una industrialización más basada en conocimiento, a una industrialización solo basada en conocimiento. O sea, cuando las estrategias productivas se han ido agotando y han dado los pasos, es porque hay alguien que va dando el empujoncito. Y eso es lo que aquí nos falta en Chile. Creemos que de alguna forma eso va a pasar automáticamente. Bueno, llevamos 50 años metidos en lo extractivo que no ha pasado, y como les contaba en el cobre, el concentrado era el 12%, hoy día el 50%, y las proyecciones que para el 30 va a ser 3/4 del total. O sea, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. O sea, claramente ahí hay que darse cuenta que hay que pegar el empujoncito. O sea, capítulo 12, la teoría general, Ricardo, o sea, son varios los economistas clásicos que nos iluminan en ese sentido. Y Profesor. Y si no lo hacemos, bueno, no reclamemos que estamos en el pantano. En ese sentido, y ya es la última pregunta, dice, buenas noches, dice Carlos Antonio, ¿cómo podría conversar el royalty con la reforma tributaria que se propone? Mira, entiendo perfectamente dónde va la pregunta. El punto es que quiero repetir lo que he dicho como 5 veces. El royalty no es un impuesto. En Chile tendemos a pensar que el royalty es otra forma de cobrar impuestos. Hay impuesto a la renta, hay impuesto del IVA, hay impuesto a esto. Bueno, ¿por qué no le cobramos también a las mineras? No, ese es otro punto. O sea, no hay que confundirlo. O sea, el royalty es la venta que hacemos los dueños de los recursos naturales en bruto, de esos recursos naturales en bruto a las mineras que los van a procesar. ¿Ok? Ahora, eso es un ingreso público. Tiene toda la razón la persona que hace la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese ingreso público? El punto es cómo asegurar que ese ingreso público que viene por el royalty se use en forma productiva. Se use para inversión pública en educación, en salud, en comunicaciones, en infraestructura, en entrenamiento de la mano de obra, en bancos de fomento que ayude al desarrollo de las nuevas empresas que se van desarrollando, que se haga, o sea, que se use en forma productiva. O sea, el Estado puede tener esos ingresos y usarlo para cosas, muchas veces el Estado es bastante eficiente para hacer las cosas mal. Entonces, claro, se puede usar para otro tipo de cosas que no son muy productivas. Pero lo fundamental es que ese tipo de ingreso, que es distinto a impuestos, tiene que ser un ingreso amarrado a al uso productivo de esos recursos. Ya sea en el sector privado a través de un royalty diferenciado para forzarlo a que ellos mismos se industrialicen, o un royalty que eso ingresa entre el sector público, pero asegurándose que eso se destinen a la inversión productiva. Yo creo que ese es el secreto, y no tan secreto, de cómo podemos salir del pantano, meternos en una nueva estrategia productiva y financiar las inversiones necesarias para esa nueva estrategia productiva con la renta de los recursos naturales. Y además, acuérdense que la renta de los recursos naturales no solo la minería. En Chile se regala el agua a las lluvias, se regala el agua de los deshielos. O sea, cada vez que llueve, San Isidro le manda un cheque a unas personas que se llevaron los derechos de agua gratis durante la dictadura. O sea, hay cuotas pesqueras que la ley Longuera se regalaron a perpetuidad a 5 pesqueras. O sea, recordemos que las rentas de los recursos naturales en Chile equivalen, el año pasado, equivalían al 20% del PIB. Y de eso recuperamos
cuando mucho 5 gracias a Codelco, pero las otras son todas de apropiación gratis privada o prácticamente gratis. Por lo tanto, esa renta es nuestro capital para invertir en el cambio de la estrategia productiva. Necesitamos un cambio de estrategia productiva y tenemos los recursos para hacerlo. Y si no lo hacemos es porque, bueno, es claramente lo más autodestructivo que podemos hacer. El más de lo mismo nos va a dejar para siempre en el pantano. Y por muy buenas intenciones que tengamos para hacer otras cosas, esas otras cosas no van a ser factibles en la realidad si no hacemos el cambio de estrategia productiva y lo financiamos con los recursos que vienen de esa renta de los recursos naturales. Yo tengo la esperanza que vamos a hacer ese cambio. Dado el punto crítico que estamos y que las diversas agencias han dado la alerta ya de que estamos pasando el punto de no retorno en términos de... No, y cuando llevamos 15 años sin crecimiento de la productividad, claro, yo creo que es difícil decir de que el más de lo mismo nos va a sacar del pantano en que estamos. Exactamente. Ok. Raúl, ¿alguna palabra para despedir al profesor? ¿No se te escucha? Está con el micrófono desconectado. Ahí está conectado. Solamente agradecer a Gabriel por su tiempo. Ha sido un viaje bien interesante para poder darle otra mirada al royalty. Yo creo que estas discusiones son necesarias en la universidad, en el ambiente público. Es una conversación necesaria, no tan solo para la economía, yo diría que también para los administradores, para aquellos que están en el mundo de la empresa, para los tomadores de decisión y por supuesto también para la élite empresarial, como bien decía Gabriel. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Gabriel. Eres de la casa, pero siempre un privilegio poder contar con tu tiempo, con tus conocimientos al servicio de nuestra universidad. Así que solamente nuestras palabras de agradecimiento por tu trabajo. Y gracias por invitarnos. Ha sido un gusto. Gracias por el tiempo, profesor. Sabemos que ya son allá. ¿Qué hora es? Bueno, casi la 1. No, es casi las 2 de la mañana, pero... Casi las 2. Uf. ¿Aló? Se quedó Melina toda la noche con nosotros. Ahí está. Amelia, ¿estás ahí? Estoy acá. Sí. Es la hora. Así que muchas gracias, profesor. Un honor también poder contar con todo su conocimiento y, como dijo Raúl, al servicio de la Universidad de Santiago de Chile también. Así que muchas gracias. Gracias también a todos quienes estuvieron esta noche con nosotros. Sí, muchas gracias. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias por haber asistido al Seminario Alumni de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santiago de Chile, organizado por el Departamento de Administración de la Facultad de Administración y Economía. Te esperamos en nuestro canal de YouTube de Ingeniería Comercial USACH. Suscríbete.